tenemos al profesor David Suárez como analista político. Para hablar de qué política nacional, porque uno no podría desestimar lo que pasó el domingo pasado y lo que puede llegar a pasar el próximo miércoles 1 de mayo, donde nos tienen en casi que en un país como apocalíptico y no sabemos si vamos a ser apocalípticos, pero ahí vamos. Entonces todo esto se volvió en torno y el gobierno nacional pues se volvió, no sé, monotemático. Reformas, me quieren golpe blando, me quieren matar. Constituyente. Entonces se volvió, pues, o sea, pero todo está en torno a las reformas. ¿Y por qué no me las pasan y me las tienen que pasar? Y ahí se quedó el país como frenado. Teniendo algunas cosas por ahí que le han hecho mucha bulla, el famoso transporte ahora de café, que llevaron una gran cantidad de toneladas por el tren, cosa que se atribuye al actual gobierno y está bien, logró ponerlo a funcionar, pero ya esto era una puesta en escena que venía hecha con un gran esfuerzo desde la presidencia del señor Santos. Duque también, pues a pesar de la pandemia, pues también hizo algo y esto se empezó a articular desde hace ya 2 gobiernos. Este ya logra y ojalá que sigan en ese funcionamiento. De resto, por el otro lado, pues no sabemos. Doctor Suárez, ¿cómo me le va? Nacho, buenas tardes para ti y para todos los compañeros de la mesa. Esa palabra de que estamos en un mundo apocalíptico, ¿será que es raro? ¿Será que Colombia se está en ese apocalipsis y después y como todos miran y tenemos la relación de Venezuela, entonces el ejemplo a seguir es Venezuela? Yo diría que estamos como en la mitad del infierno y el cielo, pero desde 1810, Nacho. O sea, yo diría que Colombia nunca ha tenido más de 6 o 7 años de absoluta tranquilidad. O sea, si uno hace un balance, te das cuenta que con Duque tuvimos este tema de la protesta social, de la revuelta social, del estallido social. Con Santos, recordar todo lo que se generó con el plebiscito por la paz. Sí. Que si ganó el no, que si ganó el sí, que vamos a salir emberracados y que entonces violamos la Constitución, que porque el pueblo dijo no, pero se aprobó el sí. Con Uribe tuvimos también una especie de mare magnum cuando intentó reformar la Constitución con un referendo de 21 artículos, apenas le aprobaron 1. Y de ahí para atrás lo que querás. La misma Constitución del 91, Nacho. La misma Constitución del 91 fue un decreto que tanto criticamos de estado de sitio. Es que se nos olvida, José Fernando. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más criticamos antes del 91? Los decretos de estado de sitio. Y fue un decreto de estado de sitio el que convocó a una constituyente. ¿Eso no fue la séptima? Cuando la Constitución decía que solo el Congreso podía reformar la Constitución. El decreto va a la Corte Suprema. En esa época no había Corte Constitucional. Eran 24 magistrados. Había una sala constitucional de 4 que era la que proyectaba. Los 4 constitucionalistas expertos dijeron, eso es inconstitucional. No se puede convocar una constituyente porque solo puede el Congreso. 12-12, 12-12, 12-12, 12-12. A última hora, para allá en una noche, Fabio Morón, que era de la sala constitucional, Samario para más datos, cambió el voto y quedó 13-11. Y por eso tuvimos constituyente. Pero fue una ruptura. Pero una ruptura, digamos, que avalada en ese momento por la Corte Suprema. Y se revocó. Y lo primero que hizo la Asamblea fue, además no se nos olvida esto, Nacho, es que hay veces se nos olvida. En principio eran 10 temas. Eran 10 o 11 temas los que se iban a reformar. Y finalmente la Corte Suprema y la Asamblea Constituyente dijo, no, nosotros somos soberanos, nosotros somos autónomos, vamos a dictar una nueva Constitución. Y el Congreso, que llevaba 4 meses, Nacho, elegido. Fuera. Congresistas que invirtieron cuánta plata y ese Congreso no sirvió. Se armó la constituyente, después nombraron un congresito mientras se elegía el Congreso. Entonces yo creo, Nacho, que hay veces se nos olvida como la historia, ¿no es cierto? Se nos olvida como la historia. Y yo creo que exageramos hay veces la nota.